Mansa Musa, el rey de oro, la peregrinación y la sombra de Malí. Prólogo en el monarca que hizo hablar al Sáhara, en el corazón del Sahel, donde las caravanas trazan líneas de ciudad en ciudad y el desierto es antes camino que vacío. Surgió una figura cuya fama trascendió fronteras. Musa Keita, conocido en Occidente como Mansa Musa, gobernó el imperio de Malí en el siglo XIV, en una fase en que el poder regional se medía por el control del comercio de sal y oro, por la capacidad de custodiar rutas y por la legitimidad religiosa. Su reinado condensó las dos fuerzas mayores de su tiempo, la riqueza mineral de África Occidental y la fuerza simbólica del Islam, con una peregrinación que asombró al mundo mediterráneo con fundaciones urbanas y mecenazgo religioso, y con una administración que articuló el Sahel y el Sahara. Mansa Musa dejó una huella compleja allí, generosidad que deslumbró, economía que sufrió distorsiones y una ciudad, Tombuctú, que se convertiría en emblema de saber. Esta crónica sigue su paso desde la construcción del poder en Malí hasta la famosa Hajj, del patrocinio cultural a los límites políticos de la herencia y orígenes y la fortuna de un imperio comercial. El imperio de Malí no nació de la noche a la mañana. Era heredero de estados y rutas que habían ligado el interior africano con las costas y con el mundo islámico desde siglos atrás. La familia Keita, linaje que reivindicaba ancestros heroicos, se alzó sobre estructuras de comercio del oro, control de minas Bambak, Burhan, gestión de caravanas y dominio de plazas estratégicas como Kumbi Saleh y más tarde Gao Yené y Tombuctú. Bajo gobernantes anteriores, Malí ya había crecido. Musa encontró cuando llegó al trono, probablemente por sucesión dentro de la Casa Real en la década de 1300, un aparato político que combinaba jefaturas locales, redes mercantiles y la interacción constante con comerciantes árabes y bereberes que cruzaban el Sáhara. Ese fondo estructural es decisivo a la riqueza de Malí. No era solo metal precioso en el suelo, sino la capacidad de integrar producción, seguridad y circulación. El rey que quisiera aprovechar ese potencial debía dominar la fiscalidad, la logística caravanera y la diplomacia con pueblos del desierto. Segundo, consolidación interna en administración, tributos y control de rutas. Mansa Musa gobernó como custodio de rutas. Su autoridad se apoyó en la delegación a gobernadores locales y en la presencia de oficiales reales que coordinaban la recaudación de tributos en especies, en oro, grano, esclavos y mercancías de paso. El sistema fiscal maliense, relativamente eficiente para su época, garantizaba el flujo de bienes hacia las cortes reales y aseguraba la manutención de ejércitos y la construcción de obras públicas. Controlar guarniciones en oasis y mantener pactos con jefes nómadas fueron estrategias necesarias para un reino que dependía de la libertad de circulación. Al mismo tiempo, Mansa Musa reforzó la legitimidad religiosa, la conversión oficial o la adhesión visible al Islam, una religión con redes transregionales de enseñanza y confianza, le permitía consolidar alianzas comerciales y diplomáticas con el Magreb y el Mediterráneo. El gobernante mostró que la soberanía en el Sahel combinaba el poder material con la autoridad simbólica. Tercero, la Hajj 1324 a 1325 en un espectáculo político y económico. El episodio que inmortalizó a Mansa Musa fue su peregrinación a la Meca. No fue solo devoción, fue demostración de poder y estrategia diplomática. La caravana que cruzó el Sahara estaba compuesta por decenas de miles de personas, entre soldados, funcionarios, servidores y comerciantes, y por una escolta de oro y regalos de extraordinaria magnitud. Musa distribuyó presentes, financió obras y compró mercancías en plazas por donde pasó, hasta alcanzar el Cairo, y finalmente la Meca. El impacto fue inmediato y medible en el Cairo
y en otras plazas norteafricanas. El precio del oro se hundió durante años debido al exceso de oferta, lo que generó inflación y perturbó mercados locales. La generosidad real fue recíproca y captó la atención de cronistas, historiadores y mercaderes. Pero más allá de la economía, la Hajj convirtió a Malí en un hombre en las cortes del Mediterráneo. Embajadores fueron recibidos, tratados de amistad se abrieron y la reputación del reino creció como proveedor extraordinario de riqueza y como socio potencial. La peregrinación fue acto de piedad, de diplomacia y de publicidad política. Cuarto, efectos económicos y su doble filo en prestigio y distorsión. El fenómeno monetario producido por la Hajj revela una lección política. La magnificencia puede tener costos macroeconómicos. La generosidad de Mansa Musa produjo caída temporal del precio del oro en el Cairo y en el Magreb. Esa caída desordenó contratos, crédito y la valoración de bienes en regiones ajenas a Malí internamente. El flujo de lujo trajo escrutinio, atrajo demandantes externos y elevó la visibilidad de las riquezas malíes, lo que a la larga incrementó la presión sobre minas y rutas. La prosperidad provocó también apetitos en potencias vecinas. Señores rivales y mercaderes europeos comenzaron a considerar a Malí no solo como socio, sino como objetivo. La paradoja es central en la ostentación. Aseguró prestigio y alianzas, pero también expuso la fragilidad de un sistema económico que podía ser perturbado por la política de un solo monarca. Construcción de ciudades y patrocinio religioso. Tombuctú, Djenné y la corte del saber a su regreso. Y durante su reinado, Mansa Musa potenció ciudades que pronto se convertirían en sinónimo de saber y comercio. Tombuctú, antes un nodo menor, se transformó en centro de enseñanza islámica, con madrasas, bibliotecas y una comunidad de eruditos que atraía manuscritos de todo el mundo islámico. Djenné y Gao cumplieron papeles análogos. El señor real financió mezquitas, hospitales y mercados. Encargó edificios que funcionaron como focos de atracción intelectual y como instituciones que integraban lo religioso con lo administrativo. La inversión cultural fue inteligente y consolidó la adhesión de las élites musulmanas. Ofreció a Malí prestigio que superaba la mera potencia económica y creó una red de enseñanza que facilitó la circulación de ideas y de expertos administrativos. En tal sentido, la acción de Musa fue estado construyendo legitimidad por el lado de la cultura. Sexto, relaciones exteriores. Diplomacia con el Magreb, el Cairo y los comerciantes mediterráneos. Tras la Hajj, la diplomacia maliense se volvió más intensa. Mansa Musa aceptó intercambios con sultanes magrebíes y con la corte mameluca de El Cairo. Envió embajadas, intercambió regalos y participó en circuitos diplomáticos que consolidaron su reputación. El comercio marítimo, transeúntes desde Marruecos hacia la península ibérica y el Mediterráneo, y los comerciantes venecianos, genoveses o catalanes empezaron a oír hablar de este reino de oro. Aunque la presencia directa europea en el África Occidental quedaría limitada por siglos, la red de conocimiento ya circulaba en viajeros. Comerciantes y cronistas difundieron noticias que alimentarían la imaginación europea sobre las riquezas del interior africano. Esta diplomacia no solo fue política, fue también económica anal, estrechar lazos con plazas magrebíes y con el Cairo. Malí aseguraba compradores para su oro y proveedores para bienes de lujo que consolidaban la corte. Séptimo, poder interno, legitimidad dinástica y redes de sujeción. El mantenimiento del control sobre el vasto imperio de Malí exigió equilibrio. El rey delegaba autoridad en gobernadores que administraban provincias, supervisaba la redistribución de tributos y contenía la ambición de señores regionales con nombramientos, matrimonios y repartos de botín. Mansa Musa articuló una corte que recompensaba la lealtad
y supo usar la religión como pegamento. Los ulemas, que educaban en las madrasas, también proclamaban la legitimidad real en términos religiosos. Ese diseño administrativo permitió al imperio funcionar durante años, aunque la dependencia de personalidades fuertes, como el propio Musa, mostraba límites en cuanto a continuidad institucional ante la eventual decadencia. Octavo, el costo humano y la pregunta de la extracción. Toda riqueza tiene costes. La minería del oro, las caravanas y la exacción de tributos exigieron trabajo humano y estructuras de control. No debemos idealizar el proceso. Hubo servidumbres, prensas fiscales y cargas sobre poblaciones rurales que sustentaban la opulencia cortesana. La magnificencia de la capital y las obras religiosas convivieron con demandas que, a largo plazo, tensionaron la cohesión social. Esa dualidad es esencial para entender por qué imperios ricos pueden ser frágiles. La prosperidad puede depender de extracciones que, con el tiempo, generan resentimiento y erosión demográfica. Noveno, sucesión, fragmentación y la sombra larga. Post 1337, tras la muerte de Mansa Musa, probablemente hacia mediados de la década de 1330, el imperio entró en procesos de sucesión que, si bien mantuvieron nominalmente la integridad de Malí, conocieron disputas internas y la emergencia de potencias rivales. La centralidad que Musa había impuesto fue difícil de sostener sin su magnetismo personal y sin la proyección pública de riqueza que había realizado. En los siglos siguientes el imperio se fragmentó gradualmente a nuevas dinastías y estados regionales reconfiguraron el mapa del Sahel, y el reparto de poder pasó a manos de señores locales y gobernantes emergentes. Legado Anoro. Saber y la construcción de una memoria global. La herencia de Mansa Musa es múltiple. Culture impulsó a Tombuctú como eje de saber islámico y fundó bibliotecas y centros de estudio que perduraron. Politicoman demuestra que la riqueza puede transformarse en diplomacia simbólica. Al-Lahash fue un acto que convirtió el reino en actor global de su tiempo. Económicamente, dejó la enseñanza de que la ostentación puede causar efectos colaterales en mercados distantes. Moralmente, plantea la ambivalencia del poder. La entonces llamada generosidad real fue, al mismo tiempo, despliegue de recursos y instrumento de prestigio que tuvo consecuencias materiales para muchos. Epílogo en reflexión sobre la magnificencia y la fragilidad imperial. La biografía política de Mansa Musa enseña varias lecciones. Primero, en el control de recursos naturales y de rutas de circulación, permite a un reino saltar a la centralidad internacional si combina gestión y espectáculo. Segundo, en la diplomacia ritual, como la peregrinación, es tan política como la guerra. Alianzas, prestigio y mercados. La concentración de riqueza en una corte puede impulsar el florecimiento cultural, pero también eleva vulnerabilidades económicas y sociales que se manifiestan después de la desaparición del líder. Finalmente, en la memoria global, la fama entre mercaderes y cronistas puede sobrevivir a la fragmentación política y convertir un reino regional en mito universal. Conclusión: el Rey de Oro, que abrió la ventana del Sáhara. Mansa Musa fue ante todo un gobernante que supo usar la combinatoria de riqueza material y capital simbólico para transformar la posición de su reino en el concierto del mundo. Con su Hajj hizo que el Sáhara dejara de ser periferia, lo incorporó en relatos, en mercados y en memorias europeas y árabes. Sus mecenazgos dejaron una impronta duradera en el saber africano. Sus políticas mostraron aciertos administrativos y límites evidentes. La figura del Rey de Oro sigue siendo, por eso, ambivalente en símbolo de riqueza y generosidad, recordatorio de los costos sociales de la extracción. El espectáculo político tiene el poder de redirigir la atención del mundo y, al hacerlo, cambiar la historia de un continente. Es fascinante cómo los eventos pueden influir en nuestras percepciones y decisiones.
¿verdad? Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.